Cada año, tribunales y juzgados federales resuelven en promedio 1 millón de asuntos. Al dictar sentencia, examinan la ley y hacen una interpretación de la norma con base en la Constitución y los tratados internacionales, con el objetivo de dar una mayor protección de los derechos humanos. Hoy, a través del análisis de un caso relacionado con el servicio de taxis aquí en la Ciudad de México, veremos cómo, a través de la interpretación constitucional, se puede promover el cambio social. Soy Verónica González, bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Aún está pendiente la expedición de las leyes secundarias sobre la reforma constitucional en materia de justicia laboral. No sabemos si habrá modificaciones respecto a la figura de la subcontratación. Mi compañera Magali Telles preparó un reportaje sobre el outsourcing. El invierno de los trabajadores, ¿no? Con toda la precariedad. En la Ciudad de México, 59 mujeres que prestaban sus servicios como trabajadoras de limpieza en una institución educativa aseguran haber sido despedidas sin justificación. Ellas fueron empleadas bajo el esquema de la subcontratación y desconocían sus derechos laborales. Fui trabajadora de intendencia en el plantel Benito Juárez del Instituto de Educación Media Superior por 8 años. Nos hacían descuentos muy exagerados y ganabas poco y cuando te descontaban por un día, pues era mucho. Cuando yo entré aquí, nunca te dicen que no eres empleada del instituto. Nos trataron de una forma bien inhumana. La figura del outsourcing está regulada en la Ley Federal del Trabajo y esta debe cumplir 3 requisitos. Uno de ellos es que sea una empresa especializada en el servicio que va a prestar. Otro, que sus actividades sean totalmente distintas a lo que realiza la empresa que recibe el servicio. Y tercero, que los trabajadores no realicen actividades de las que hacen los trabajadores de la empresa contratante. El problema de las trabajadoras del IEMSS tiene un elemento adicional. ¿Cuál es este elemento? Que ellas ni siquiera fueron contratadas por estos órganos, por estas empresas fantasmas. La empresa nunca da contratos. Le pide a usted la hoja de servicio que usted va a pedir trabajo, ¿no? La hoja una copia de la credencial del lector, una copia del CUR, una copia del domicilio donde usted vive y ya, nada más. Así fue como inició la batalla legal entre el Instituto de Educación Media Superior, el IEMSS, y las trabajadoras de intendencia. Pues hemos acudido al IEMSS, al Instituto de Educación Media Superior, que es, digamos, la instancia inmediata, ¿no? Donde estaban subcontratadas. Hemos acudido a la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, al Gobierno Central, también a Capital Humano, al STIFE, el que es la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, ¿no? Y hemos acudido a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ahora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una cuestión que debe vigilar, así lo dice la ley, estar al pendiente de la empresa contratante es que la contratista, la outsourcing, tenga a sus trabajadores protegidos en cuanto a sus derechos laborales. Es obligación que los tenga dentro del Seguro Social. Esa es la protección que le da la ley a los trabajadores del outsourcing. Estos principios no siempre se cumplen. O no se están echando a andar esas reglas para verificar si la gente está contratada, cuál es la verdadera situación legal de las empresas, si tienen un domicilio real y existente al que está en su declaración
en su acta constitutiva y demás. La Constitución establece en el artículo 123 una serie de derechos en favor de los trabajadores, como es el salario, las vacaciones, las gratificaciones anuales que le llamamos aguinaldo, los derechos de preferenciales para ocupar un puesto, para mejorar la situación laboral. Nuestra ley laboral es pues tuitiva, tiene este carácter, es protectora y en ese sentido, bueno, pues ha funcionado de esta manera. Entonces los trabajadores tienen derechos. El problema, creo yo, estriba en que no puedan ejercerse estos, es en que desconocen sus derechos. Tenemos que seguir en esta lucha y no vamos a decaer por fuerza, sino por la... Hay que esperar, hay que luchar hasta el último. Son 2 años y medio donde nos han cerrado todas las puertas. Y ahí es donde viene precisamente la catalogación de subcontratación dolosa. ¿Por qué dolosa? Porque la fábrica de pan, en este ejemplo, está tratando de eludir su responsabilidad patronal. ¿Con qué propósito? Principalmente para eludir el pago de utilidades. Y por eso en 2012 se insertaron varios artículos en la Ley Federal del Trabajo, 15 ABCD, que trataron precisamente de dejar en claro qué es la subcontratación dolosa y que precisamente la consecuencia de que quedara en evidencia subcontratación dolosa, la responsabilidad fuera del verdadero patrón. Las 59 trabajadoras están en espera de que este conflicto sea resuelto en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Porque legalmente tenemos derechos que las empresas tienen que cumplir. El Poder Judicial Federal tiene como fin principal proteger las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, pero ahí quedan comprendidos todos, tanto el patrón como los trabajadores. No, nuestra exigencia siempre va a ser el trabajo digno, el salario justo y la seguridad social para todos los trabajadores. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. ¿En qué consiste esta nueva forma de resolver los conflictos laborales y cuáles son los retos para el Poder Judicial de la Federación? Veamos. La reforma a los artículos 107 y 123 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, establece la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. En su lugar, se crearán juzgados especializados en esta materia. Existirán 2 tipos de juzgados, uno a nivel federal y otro a nivel local. Se crearán los centros de conciliación que funcionarán en cada estado de la República y en la Ciudad de México. Estos centros tendrán la facultad de atender de manera obligada todos los conflictos que se susciten a nivel local a través de la conciliación. En el ámbito federal también existirá un centro de conciliación para que de manera obligada las partes en conflicto acudan a él. Los centros de conciliación contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. La etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Agotada la conciliación, se pasará el caso a los juzgados laborales, ya sea locales o federales. En el ámbito federal, el Centro de Conciliación será un organismo descentralizado que también se encargará del registro de todos los sindicatos y de los contratos colectivos. Y en otros temas, hoy está con nosotros el magistrado Gaspar Paulín Carmona para comentar una sentencia relacionada con el servicio de taxis aquí en la Ciudad de México y a través de esta sentencia analizar también las funciones que realizan los juzgadores al hacer la interpretación de las normas. Magistrado, bienvenido. Gracias, Vero. Pues un gusto estar aquí contigo y con tu teleauditorio. Muchas gracias. Cuéntenos, para empezar, ¿cuáles son los antecedentes de este juicio? Pues es un juicio muy interesante que tiene como antecedente la resolución de otros juicios donde anteriormente el gobierno de la Ciudad de México emitió obviamente una normativa para regular lo que actualmente pues prácticamente un gran sector de la población tiene acceso
como es aplicaciones móviles o fijas para tener acceso a solicitar servicio público, bueno, de transporte, ¿no? De pasajeros. Y entonces esta nueva regulación pues hace que entonces ahora nosotros como juzgadores pues tengamos la obligación de determinar los alcances de este ordenamiento para ver si efectivamente existe una afectación a los derechos pues precisamente de ellos, porque ahora coexisten dos servicios, el que conocemos tradicionalmente como taxi, que todos conocemos con colores definidos, con ciertas características, y aquellos que no tienen ninguna cromática en específico, son hasta cierto punto vehículos particulares, pero que están registrados en una plataforma digital, se les solicita precisamente a través de ella sus servicios, acuden al lugar donde se les indica, nuestros domicilios, nuestras oficinas y demás, y entonces nos trasladan a otro lugar. ¿Cuál es el conflicto, magistrado? ¿Cómo llega este asunto al tribunal? ¿Qué se resuelve en primera instancia? Bueno, una por una. Claro, muy interesante. Fíjate que se promueve un juicio de amparo indirecto ante un juez de distrito por medio de una sola persona, un chofer, un chofer de estas empresas a través de la cual él acredita que sí está registrado en esta plataforma. Una vez que está registrado en esta plataforma, él reclama la inconstitucionalidad de un ordenamiento que expide el gobierno de la Ciudad de México que regula, entre otros aspectos, la forma a través de la cual se le va a pagar. Porque normalmente se le paga por una tarjeta de crédito, es decir, bancaria, pero esta regulación señalaba que no se podía recibir la prestación en efectivo, es decir, el usuario no podía hacer su liquidación o a través de tarjetas no bancarias, pueden ser monederos electrónicos o de otra naturaleza. Eso no lo permite la norma. Esa es la prohibición y eso es de lo que se duele, el gobernado, y por eso promueve esta instancia constitucional. En una primera instancia, ante un juzgado de distrito, ¿qué se resuelve? Pues la juzgadora del conocimiento considera que se sobresee en el juicio por dos razones. Una técnica con relación a que no es cierto un acto de la autoridad en cuanto a un acto de legislativo. Pero el más interesante es el criterio que se asume al interpretar cómo la norma incide en la esfera de la parte quejosa, y dice, es que es imposible, no podemos materializar, en caso de que se conceda la protección constitucional, no sería factible que nosotros le restituyamos en el goce del derecho, porque sería tanto como dejar sin efecto la norma. Y esa es una cuestión que tradicionalmente en nuestro sistema jurisprudencial pues se ha ido evolucionando en el sentido de que el juicio de amparo se rige bajo el principio de relatividad de las sentencias de amparo. Es decir, entonces, si se concede el amparo, solamente puedo proteger a esa persona. Pero él, como viene en defensa de todo ese sector, de todos los choferes de su aplicación, pues la juez considera que no puede concederse el amparo y debe de sobreseerse, porque sería tanto como dejar sin efecto una norma, lo cual no es dable para que se le dé beneficio a los demás, a todos los choferes. Magistrado, paréntesis, cuando hablan de sobreseimiento, para quienes no están familiarizados con el lenguaje, ¿qué quiere decir? ¿Se sobresee el asunto en ese juzgado? ¿Qué sucedió? Sí, muy interesante tu pregunta. Un sobreseimiento en realidad es una cuestión técnica que existe en el juicio de amparo que para efectos prácticos quiere decir no podemos resolver el fondo de lo que nos están planteando y entonces el caso, vamos a decirlo así, no se analiza en el fondo y pues no hay ningún pronunciamiento de si es inconstitucional o no, y solamente el juez dice no puedo resolverlo porque hay algo que me impide. Si se me permite rapidísimo, aprovechando tu espacio, el sobreseimiento es una figura que en términos generales quiere decir cuando algo se sobrepone en una cosa, en un objeto, y entonces cuando nosotros ponemos algo sobre un objeto, no podemos precisamente ver qué es lo que hay debajo de él. Ese es un sobreseimiento, no se satisface la pretensión del quejoso, no se dijo si tenía o no razón. No se dijo nada sobre el asunto, y entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente paso que da esta persona? Claro, pues afortunadamente la ley de amparo permite a los gobernados que contra una resolución del juzgado del conocimiento se puede impugnar. Esto se llama amparo en revisión, es una revisión la que contempla la ley de amparo, y entonces se abre la segunda instancia, en la cual el tribunal colegiado... Y así es como llegó al tribunal. Es correcto. Vamos a hacer una pausa para que no le interrumpa la mitad y regresamos con esta explicación, qué es lo que sucedió ya en el tribunal. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos.
Ya estamos de regreso y antes de retomar nuestra charla con el magistrado Gaspar Paulín Carmona, quiero invitarle a ver un reportaje que preparó mi compañero Emanuel Saldaña con testimonios de choferes, ¿no? Es decir, de personas directamente involucradas en el asunto que estamos comentando. Vamos a verlo y regresamos con más comentarios. Jorge Froilán Pérez, soy también bartender, aparte de conductor de Uber. Jorge presta el servicio de transporte privado a través de una plataforma tecnológica. A mí se me hace divertida, interesante, puesto que para los que no conocen la ciudad, te ayuda mucho el estar agarrando viajes constantemente, de aquí a allá y de allá para acá, pero también pues tiene sus riesgos, porque hay zonas que sí están muy feas. Tan solo una de estas empresas, que brinda este servicio en todo el país, asegura tener más de 250,000 choferes. Se estima que en México hay 8 millones de usuarios de este tipo de servicio de transporte de personas que se realiza a través de una aplicación. La plataforma digital lo único que hace es poner en contacto a un prestador del servicio con un usuario, a la persona que necesita ese servicio. Y es a través de la plataforma que se comunican, se ponen de acuerdo entre el servicio que se va a prestar y el costo que se va a pagar por el mismo. Hasta noviembre de 2018, un acuerdo general emitido por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México prohibía que usuarios o choferes pudieran pagar o cobrar en efectivo por este servicio de transporte. Esta prohibición incomoda a muchos consumidores que en otras partes de la República Mexicana, incluso en otras partes del mundo, hay que recordar que se trata de una aplicación global que opera en todo el mundo prácticamente, en 111 países y de manera creciente, se puede pagar de esta forma. Ante esta restricción, un grupo de personas promovió diversos juicios de amparo, unos como usuarios y otros como socios conductores. En primera instancia, el amparo les fue negado. El quejoso interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de sobreseimiento por falta de interés jurídico, y lo primero que se alega es que el juez aplica un estándar de acceso a la jurisdicción de amparo que no es propia para este tipo de asuntos. Los quejosos apelaron esta resolución y el asunto fue turnado al 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Y se determina que es inconstitucional porque impide a la población acceder a estos servicios que con motivo de la actualización de las tecnologías de la información permiten brindar nuevos esquemas para la satisfacción de necesidades de la población. El tribunal colegiado se ocupa de ella, revisa el asunto y bueno, pues vino entonces la espléndida sentencia del tribunal. Espléndida no porque favorezca a nuestros argumentos ni a nuestro cliente, sino espléndida porque fue una sentencia que rompió con la inercia que se tenía de varios tribunales en primer circuito de decretar el sobreseimiento en este tipo de asuntos. En México, 52% de la población adulta no cuenta con una tarjeta de crédito. En este contexto, la decisión del tribunal colegiado permitirá que las personas que no cuentan con servicios bancarios tengan acceso a opciones de movilidad a través de plataformas digitales. No es una protección que se le conceda a la empresa como tal, sino a los choferes para que ellos puedan llevar a cabo el cobro del servicio de la mejor manera.
o del modo en que a ellos les sea más útil. Te ayuda el efectivo porque hay veces que no tienes para la gasolina y pues de ahí vas solventando tus gastos, comidas, no sé, agua, X. Pero tanto tienen sus pros y sus contras, ¿te ayuda o no te ayuda? Pero es mucha comodidad para los usuarios, la verdad, porque yo antes también era usuario y la verdad sufría porque no tienes tarjeta. Entonces, la verdad sí es mucha comodidad que ya sea en efectivo. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí vemos un poco el contexto, ¿no?, de todo este asunto y el testimonio de los directamente involucrados en este caso de los servicios de taxis aquí en la Ciudad de México. Nos decía que en un primer momento el juez de distrito sobresee, es decir, no se pronuncia. Entonces, después, ¿cómo llega el asunto al tribunal colegiado? Sí, Verónica, efectivamente, pues esta resolución, como bien lo acabas de mencionar, como no resuelve nada, finalmente obliga a la parte afectada, en este caso la quejosa, que es un chofer, como lo mencionamos en los momentos, y entonces ejercita lo que se llama una acción que es de revisión. Entonces promueve un medio de defensa en el cual el tribunal colegiado correspondiente conocemos, el cual pues le correspondió al que actualmente estoy adscrito, que es el 14º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, y entonces conocemos ya de analizar si ese sobrecimiento fue correcto o no. Eso es lo que a grandes rasgos. ¿Eso es lo primero? Lo primero que analizamos, porque si hay ensobrecimiento no podemos analizar el fondo, o sea, la pretensión real, lo que él realmente quiere que se examine. Pero afortunadamente en este caso sucedió lo siguiente, si me permites dar el contexto general. En esta parte del sobreseimiento, ¿no? Efectivamente, esta parte. Ajá. Me quedaré con esta parte del sobrecimiento. Cuando llega a nosotros, se asigna el proyecto y tu servidor, una vez que analizó las constancias, en primera instancia consideré que sí era dable, que quedara vivo el sobrecimiento, es decir, que persistiera, pero por un motivo diferente. En principio consideramos que el interés jurídico no estaba acreditado, porque se estimaba que el hecho de que viniera un chofer no pudiera promover un juicio de amparo en nombre o en representación legítima o colectiva por los demás choferes. Entonces, aplicamos el artículo 64, segundo párrafo de la Ley de Amparo, y eso es importantísimo, es un gran avance de nuestra legislación, donde, como es de oficio esta causa de improcedencia, le damos oportunidad al quejoso de que nos diga si está de acuerdo o no con este sobrecimiento novedoso. O sea, lo llaman, tiene voz, digamos. Esto antes no ocurría. No ocurría. Se sobreseía y entonces quedaban pues sin voz. Se le cerraban las puertas en el juzgado y en el tribunal y se acabó. Es correcto. Bien, un avance, ¿no? En materia del juicio de amparo. Muy notable. Y hay que decirlo también, en los órganos jurisdiccionales pues ya tomamos esa conciencia de realmente escuchar, de realmente ver los argumentos que nos hacen, no solamente por escrito, sino también de viva voz, cuando acuden ante nosotros y nos dicen, creo que hay una equivocación porque debe de verse de esta manera, hay una prueba que quizás me favorezca. Y así aconteció en este caso. ¿Qué pasó? Desahogaron la vista, efectivamente, vinieron no solamente desahogando la vista por escrito, sino también de viva voz fueron los abogados a decirnos que no se actualizaba este sobrecimiento porque el caso era muy peculiar. Había un interés legítimo colectivo y que la Corte tenía ya un precedente que les daría la razón para no sobreseer en el juicio y nos pedían que ya analizáramos el fondo. ¿Y cómo es que se da este paso? Pues bueno, efectivamente una vez que nos impusimos, me convencí y bueno, también mis compañeros se convencieron, se presentó un nuevo proyecto. El primero era diciendo que se debería de sobreseer por distinto motivo y el segundo que se presentó es, una vez que consideramos pues todos los argumentos que nos dieron de viva voz y por escrito, para desestimar esta causa de improcedencia. ¿Cuáles eran estos argumentos? Los argumentos eran que la Corte ya ha establecido que en casos de interés legítimo, que ese también es otro avance de la Ley de Amparo actual, pues entonces sí debe de haber ciertas modulaciones finalmente cuando resolvamos estos casos y si es posible que se conceda el amparo, inclusive en su caso, para beneficio de la parte quejosa
y de todo un sector colectivo, aunque no haya promovido la demanda de amparo. Eso es muy interesante. Háganos esta diferencia. Igual otra vez se lo planteo así para quienes no son especialistas. Claro. ¿Cómo era antes esto del interés legítimo y cómo ahora se puede dar como una mayor protección o hay mayor acceso? ¿No? Sí, muy interesante. Pues fíjate que el cambio es radical. Antes el juicio de amparo exigía que existiera una afectación a la persona de viva voz, que fuera él quien resintiera un daño jurídico y no solamente pues viniera el juicio de amparo aduciendo yo, sino que lo comprobara. Pero no podía venir alguien más. Eso era un agravio, se denominaba una afectación directa. Hoy ya no, ahora ya tenemos una afectación legítima, difusa, colectiva, donde incluso agrupaciones pudieran acudir al amparo, representando incluso a la sociedad en ciertos sectores por daño a medio ambiente, o como en este caso, vino una persona en representación de todos los choferes que tienen esta aplicación para defender un derecho, y en caso de que se considere el amparo, pues que ellos también se vieran beneficiados. Pero en este caso no era una acción colectiva, era una sola persona. Es una sola persona. Ahí es donde entra la interpretación que ustedes hacen. Es correcto. Pues la interpretación del caso concreto es la norma. Primero analizamos cuáles son las consecuencias de este ordenamiento. ¿Solamente afecta al chofer que vino al amparo o a toda la colectividad? Son distintas las compañías que se dedican a esta aplicación y entonces pues nosotros nos vemos obligados a hacer pues un ejercicio amplio para favorecer a la sociedad en este caso, no restrictivo. Lo que importa es darle acceso al juicio de amparo, que ya se resuelva el fondo de lo que ellos pues consideran que es inconstitucional. ¿Qué es lo que ustedes consideraron ya para ir como encaminándose a la resolución del asunto? En su proyecto que presentó a sus otros dos colegas, ¿qué es lo que plantea? Pues consideramos que no se actualizaba este impedimento, este obstáculo, es un obstáculo, un sobrecimiento. Dijimos, no, hay que removerlo. En realidad sí tiene un interés legítimo este chofer para que acudiera al juicio de amparo, y entonces se llama levantar el sobrecimiento. Por eso viene la acepción de levantar sobrecimiento, porque pues se quita ese obstáculo. Una vez que hacemos eso y que mis compañeros estuvieron de acuerdo, pues bueno, se analiza ya el fondo. En el fondo, pues ellos, bueno, la parte quejosa, el chofer nos decía, es que esto es inconstitucional, porque esa facultad, en el sentido de que no puedo recibir dinero en efectivo cuando utilizaron mis servicios, o bien una tarjeta que no sea bancaria, pues afecta, hay dos grandes rubros. Libre competencia, o sea, y concurrencia, porque pues no me permite que con otros prestadores yo pueda recibir en efectivo. Y no toda la gente tiene tarjeta de crédito, ¿no? Tarjeta bancaria. Claro, ¿no? O a lo mejor hay otra circunstancia que no aprueba finalmente esa tarjeta, pero ¿por qué hacer esa diferencia? Eso permite que cualquier ciudadano que tenga la aplicación sí pueda pagar en efectivo. Entonces eso ya le permite el competir con los demás. Entonces por eso tiene que ver con la libre competencia. Libre competencia. No es un aspecto de un juzgado especializado en competencia económica, consideramos que es genérico porque hay otro segundo motivo, Verónica. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el segundo motivo. ¿Le parece? Sí, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso conversando sobre esta sentencia relacionada con los servicios de taxi aquí en la Ciudad de México, y magistrado nos comentaba los argumentos que trajeron estas personas que promovieron, bueno, esta persona, ¿no? Porque es una sola, en cuanto a la libre competencia. ¿Qué otro argumento? Pues el otro argumento muy interesante, ya más técnico, porque versa sobre analizar esferas de competencia pues del gobierno de la Ciudad de México con la federación, con lo que conocemos como lo federal, ¿no? Lo cierto es que hay en nuestra Constitución un sistema de distribución de facultades, y para que la gente lo entienda de una manera es, una facultad es qué es lo que puede hacer una autoridad, hasta dónde se le permite actuar.
Y bueno, pues hay campos delimitados. Una autoridad no puede tener intromisión en lo que otra, pues sí tiene esa posibilidad de hacer algo. Cada o no quien de sus hacerlo. competencias. Es correcto. Es el tema de competencia. Es como si fuera una esfera, un cuadro del cual no te puedes salir en términos generales. Hay ocasiones donde sí hay una competencia coincidente o concurrente, donde sí pueden 2 o más autoridades incidir, ¿no? Hay algunos ejemplos. Pero en nuestro caso, lo que ella nos decía, la parte quejosa es, este ordenamiento va más allá porque como regula la circulación de la moneda de cierta forma para satisfacer, en este caso, un servicio, eso solamente lo puede hacer la federación porque existe una ley monetaria. Es decir, el gobierno de la ciudad estaba metiéndose o teniendo unas facultades que no le correspondían al limitar el pago solamente a través de una tarjeta. Es ¿no? correcto. Pues sí, quizás la finalidad atendía a una cuestión a lo mejor de seguridad. Justo, eso le iba a preguntar, ¿qué respondió la autoridad? Sí, la autoridad consideraba que no se estaba dando esa invasión de esferas, ¿Por qué? porque consideraba que era un aspecto de seguridad el hecho de que pues no se trajera efectivo o que no se le pagara, y era una seguridad tanto para quien prestaba el servicio, este chofer, o bien para cualquier usuario. Entonces decían, lo que debe de distinguir es, y que bueno, pues eso es la esencia de estos servicios, pues que tengan una tarjeta bancaria y a través de ella se pague. Es que ese era como el diseño original, ¿no? De esa plataforma, que el usuario pagara a través de una tarjeta. Pero se inconforman estas personas, estos choferes, porque dicen también podrían recibir efectivo sin problema, cuando no tengan su tarjeta las personas. Claro, ¿no? porque además eso amplía finalmente la posibilidad de tener más clientes. Claro. O sea, sabemos que, pues, aunque ha dado un avance el mercado financiero, no todos tenemos acceso quizás a tarjetas bancarias, o no nos gusta quizás utilizarlas, porque desconfiamos. Claro, también por seguridad, ¿no? Es correcto. Bueno, entonces, ¿qué sucede después, magistrado? Analizan estos dos argumentos y ¿a qué conclusión llega? Pues el tribunal colegiado arribó a una conclusión muy similar que la Corte determinó una acción de inconstitucionalidad de que esto era inconstitucional. No es válido, es ilegal esta norma en esa parte, porque no es correcto que se restrinja, que se limite o se prohíba el uso de dinero en efectivo o de otro tipo de tarjetas que no sean bancarias, pues para que se pague el servicio. Y entonces hicimos un ejercicio aquí muy interesante, porque también el problema que se tiene es cómo dar efectos a esta concesión de amparo. O sea, es desincorporar, que no valga este acuerdo, que fue el impugnado, pero no solamente al quejoso, a quien vino en forma individual, sino a todos aquellos que pertenecen a ese sector. ¿Cómo se logra esto? ¿Por la reforma a la ley de amparo o cómo lo logra? Y sobre todo también al nuevo marco que da la Constitución de Derechos Humanos, que es expandir finalmente los derechos humanos en favor de toda la sociedad. Entonces, ya se ha modificado esta regla que te decía al principio de relatividad de sentencias, que eso hace que finalmente, pues ya nosotros como juzgadores, cuando se dicte una sentencia, pues demos mayores alcances, no solamente a la parte quejosa, sino a otras personas. Entonces, eso pues ya está cambiando nuestro juicio de amparo. Es un gran avance también que hay que resaltar, y que en este caso, pues es muy palpable su concesión. Entonces, concretamente, ¿cuáles fueron los efectos de esta sentencia? Pues obligamos finalmente... Es lo que se ordena, ¿no? Se ordena finalmente desincorporar, que no le pueden, a este quejoso, no le pueden aplicar este acuerdo. Es decir, él sí tendría la posibilidad de recibir ya dinero en efectivo o el pago en cualquier tarjeta, aunque no sea bancaria, como puede ser un monedero electrónico, una tarjeta de tienda departamental. Hay tarjetas de tienda departamental que son de compañías bancarias que se puede recibir, o bien tarjetas de otra naturaleza, y entonces ya lo puede recibir. Pero aquí viene la parte importante, no solamente a él, sino a todos los que pertenecían a su empresa o compañía, a su plataforma, ya también pueden tener este beneficio de recibir el pago de una manera distinta a la bancaria de crédito. Y lo que podría pasar con las otras empresas quizás es que se modifique este reglamento, ¿no?
en virtud de lo que ya dictó o resolvió pues un tribunal colegiado. Es correcto. Ya las demás empresas, si así lo desean, pues pueden llevar a cabo este beneficio, pues ya también ellas al verlo también pueden verse beneficiadas. Aquí sí te quiero decir algo muy concreto. Sí se les beneficia, pero solamente a los de esta plataforma. Claro. Pero lo cierto es que el vicio de inconstitucionalidad, mientras no se modifique esta norma, también va a seguir subsistiendo ese vicio. Ellos podrían promover un amparo, las otras empresas. Es correcto. ¿no? Por la vía, digamos, judicial, y si no, pues ya tendrían que reformarse, ¿no? O derogarse en la norma en ese reglamento. Así es. Magistrado, tenemos una sección en el programa en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente su opinión sobre el tema que estamos conversando. En este caso, pues quisimos saber por parte de los usuarios, de las personas que utilizan taxi en la Ciudad de México, qué les parece esta resolución. Vamos a ver la opinión ciudadana y regresamos con las conclusiones de nuestra charla. Sí. Vamos a verlo. Sí es un beneficio porque ya te permite el poder dar esta modalidad. A final de cuentas es bueno para el conductor. Creo que le permite tener un ingreso directo, porque creo que les pagan ciertos días de la semana, etcétera, ¿no? Más aparte para nosotros, pues si no traes una tarjeta en ese momento, o no tienes el dato, o la aplicación la acabas de bajar, etcétera, pues te ayuda bastante, ¿no? Supongo que para algunas personas sí. Yo tengo mi tarjeta de crédito y la verdad que lo pongo por tarjeta de crédito por si hay algún problema, alguna cosa queda registrado. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, gente más jovencita, de menor de edad, que no tiene cuenta bancaria, pues le viene muy bien porque así tienen efectivo y pueden agarrar el Uber o cualquier otra plataforma. Pues sí, creo que le da más opciones a la gente y pues va a hacer que Uber tenga mayor crecimiento, ¿no? Y porque va a tener más clientes, justo estos que no tienen tarjeta de crédito y ahora van a poder pagar con efectivo. Creo que para la plataforma sí es un beneficio. No sé si es lo ideal para los usuarios, porque aunque como usuario te ayuda, también creo que va a permitir que no estén registrados los datos tal vez del usuario, ¿no? Entonces eso pone en un estado de incertidumbre o de inseguridad al usuario y pues a lo mejor eso, que era lo que nos gustaba de Uber, a lo mejor eso no está padre. Pues más allá de que no quieran dar su tarjeta, yo creo que es más porque muchos no tienen una tarjeta. O sea, más allá de que pues no quieran dar su información es porque no tienen el acceso. En un país como México, donde no hay una certeza total de cómo se utiliza el vínculo que existe entre una persona y el dinero a través de una tarjeta de crédito, débito o cualquier tipo de estos mecanismos o aplicaciones, siempre es útil, pero a la par lleva un gran reto porque el dinero en efectivo es igualmente una tentación para que se cometan robos en ciertos momentos de la jornada. Pues puede ser un beneficio para que no les clonen su tarjeta y a las personas que no cuentan con ella y puedan cuenten con un celular, puedan bajar la aplicación, y si no cuentan con una tarjeta porque no les es posible pagarla, pues pagar en efectivo, pues es una mejor opción para ellos. Pues es buena opción, hay muchas personas que todavía no manejamos tarjetas y tenemos la necesidad de un transporte más seguro, y el Uber que cobre en efectivo pues es bueno. No, yo pienso que no es beneficio, yo pienso que el pagar a la gente en efectivo, los choferes de Uber corren el riesgo que los asalten porque los rateros van a saber que tienen efectivo y como cualquier taxista normal. Y por otro lado, los de Uber no saben ni a quién están recogiendo. Entonces, que hasta se recogen a otros mismos rateros que van a hacer fechorías y luego los secuestran y se los llevan a que roben y después les dicen, ya lárgate de aquí. Y al rato hasta se ve involucrado en un problema de un robo, secuestro o venta de droga. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda, magistrado, este tipo de sentencias, cuando se resuelven este tipo de asuntos, directamente la sociedad, el ciudadano común, siente el impacto, ¿no? El impacto positivo, como usted nos comentaba, no todas las personas usan tarjeta de crédito o quizás no quieran hacerlo por cualquier razón, entonces sí. Se ven directamente beneficiadas por una resolución judicial. Sí, y fíjate qué interesante, porque aunque ellos no promovieron el juicio de amparo, o es más, ni siquiera conozcan este juicio, no sabían, se ven beneficiadas
porque hubo una sentencia que obligó a la autoridad a que ya se pudiera llevar a cabo una determinada actuación, en este caso de los particulares, de los usuarios del día a día que utilizan estas plataformas y que incluso a lo mejor dijeran, pues no tengo mi tarjeta, pero te puedo pagar en efectivo, o que incluso ya el propio chofer les diga, puede pagar en efectivo. Ya también te quiero mencionar algo, ya hay un avance porque ya en estas plataformas ya se modificó su aspecto digital, donde ya puedes tener la opción de recibir en efectivo. Ese es cómo se materializa esta sentencia. Platicábamos hace un par de semanas, magistrado, en el programa de radio, sobre esta función que realizan ustedes como juzgadores al interpretar las leyes. Me gustaría retomarla porque viene al caso, ¿no?, con el ejercicio que hicieron en este caso en particular. Primero explíquenos qué significa o qué debe entender la gente cuando ustedes interpretan una norma. Porque muchas veces se tiene esa creencia o esa idea de que, pues, entonces el juez al interpretar la ley, pues dice lo que él quiere, ¿no? ¿Cómo es este ejercicio? ¿Qué es lo que realmente significa interpretar la norma? Sí, pues es la labor fundamental de todo juzgador. Pues mira, ya hoy en día queda atrás esa concepción. No es una decisión arbitraria, no es una decisión unilateral de los órganos jurisdiccionales, pues en una sentencia decir qué es lo que señala una norma, una disposición. No, ya tenemos herramientas metodológicas que nos dicen cómo debe de considerarse que es el contenido real de la norma. Ya no es la letra, ya queda atrás esa interpretación literal en la cual el juzgador solamente debe decir, pues la norma señala esto y es lo que yo tengo que aplicar en mi sentencia. Hoy en día ya no, le debemos de dar un contenido real, como en el caso concreto, en beneficio, pues no solamente del quejoso, sino incluso de la sociedad. Entonces, son herramientas, a decirlo en términos coloquiales, es como si tuviéramos varias posibilidades para decir qué alcance tiene, pues es un enunciado, o sea, la gente que no estamos avesados en la ciencia jurídica, pues decimos que es una norma. Pues la norma es un enunciado, es una oración, normalmente son imperativos, se debe de hacer esto, se permite lo otro, etcétera. Y entonces lo que nosotros decimos es, efectivamente, se debe de hacer de esta manera, y entonces le damos vida, y transformamos esa letra en algo vivo, en una sentencia. Cuando hacen esta transformación, directamente impactan en la vida de las personas. ¿Se puede hablar de como un motor de cambio social a través de sentencias judiciales? Sin lugar a dudas, ya el papel del juzgador pues se presenta, si no en el punto central, porque somos parte del gobierno en los tres poderes, sí le damos vida a lo que el legislador quiso decir y lo que la autoridad ejecutiva lleva a cabo. Cuando hay un conflicto, nosotros somos los que ponderamos, interpretamos, llevamos ejercicios para lo que se llevó a cabo en una primera instancia, en una primera resolución, en un oficio o en un procedimiento. Nosotros lo podemos cambiar cuando dictamos nuestra sentencia y decimos no, esta interpretación no es la adecuada y debe de considerarse de esta manera, o decir que sí, que es lo adecuado, que se dio una interpretación, pero siempre en pro de los derechos humanos. Esto sí te lo quiero enfatizar. Ese es, pues vamos a decirlo así, nuestra estrella polar. Si fuéramos navegantes, nuestra estrella polar serían los derechos humanos. Magistrado Gaspar Paulín Carmona, pues muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Al contrario, siempre es un placer estar contigo en tu estudio. Gracias. Usted no se vaya, todavía tenemos más información y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Además de dictar sentencias, algunos magistrados y jueces federales dedican tiempo a escribir libros que se convierten en herramientas para los operadores del sistema jurídico. Dejemos que ellos mismos hagan la reseña.
nombre es Miguel Bonilla López, soy magistrado del 14º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. La opinión de los jueces es una iniciativa de un grupo de magistrados y jueces para publicar textos de carácter académico sobre los temas jurídicos, pues creo que más importantes en la actualidad y que versan sobre los derechos, sobre el principio de igualdad, sobre las categorías que nos permiten evitar la discriminación respecto de personas. En fin, tienen en común que todos son trabajos preparados por magistrados y jueces en activo, en muchas ocasiones que se toman directamente de los asuntos que tenemos a la vista y de los que tenemos conocimiento. En otras ocasiones se trata de exploraciones más bien teóricas. En esta ocasión se presentó el libro correspondiente a los debates sobre el principio de igualdad. En este texto participamos varios compañeros, magistrada Campuzano, el magistrado Arellano Jovelsberg, el magistrado Osmar justamente, el magistrado Ranquel, el magistrado Patiño, en fin, varios compañeros. Este libro puede ser de interés y de utilidad para juristas, bien sea los que se dediquen al litigio, los que se dediquen a la academia, pero desde luego creo que a estudiantes de Derecho. Quizá los principales destinatarios serían estos, porque podrían ver cuál es la perspectiva del derecho que tenemos las personas que hacemos o que hemos hecho de esto nuestra profesión y la aplicación práctica del mismo. En suma, creo que es un libro que contribuye en algo a la labor del entendimiento del derecho de nuestros días. Esta es una buena manera de que se sepa qué es lo que hacemos los jueces, más allá de lo que decimos a través de nuestras sentencias. Es la forma como pensamos, la metodología que utilizamos, la perspectiva que tenemos de los problemas. En fin, creo que puede ser interesante para los juristas, para los estudiantes de Derecho y desde luego también para nuestros compañeros. En este espacio queremos contribuir a fomentar la cultura de la legalidad. ¿Cómo? Proporcionando información sobre leyes y reglamentos que debemos conocer y respetar con el objetivo de lograr una convivencia en paz. Veamos. Toda persona, por el simple hecho de existir, tiene la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma sin autorización de otro. Esto es lo que se llama capacidad jurídica. Para ejercer la capacidad jurídica, la ley no hace distinción entre hombres y mujeres. Solo es necesario ser mayor de edad, es decir, tener 18 años o más. Para adquirir algún derecho o contraer una obligación, los menores y las personas que tienen alguna discapacidad intelectual deben contar con un representante legal. Así, desde que nacemos hasta que morimos, todos podemos ejercer nuestra capacidad jurídica. Consulta el Código Civil Federal, publicado por el presidente Plutarco Elías Calles en 1928, texto vigente, reformado por última vez en marzo de 2018. Ya nos vamos, pero antes la recomendación de un experto para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Hola, soy José Ramón Narváez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y hoy les platicaré sobre una película infantil. Creo que también los niños tienen derecho a ver cine y el cine también hace pensar a los adultos. Es la peculiaridad del nuevo cine infantil. La película que les voy a recomendar es Pie Pequeño, del director
Kirkpatrick del 2018, es decir, una película reciente, pero una película que no dejará indiferente a nadie porque tiene diferentes elementos que atraerán la atención de los niños, así como la de los adultos. En esta historia encontramos una comunidad que vive en las alturas del Himalaya, una comunidad de yetis o pie grande, que pues han forjado a través de los años una serie de mitos y de ritos que les permiten sobrevivir. Sin embargo, bueno, pues la libertad y este deseo de conocimiento hace que un grupo de yetis intente cuestionar todos estos mitos e ir un poco más allá de los límites de los que deberían de ir, ¿no? Esto supone descender de la montaña a través de pues, un banco de nubes espesas e intentar adentrarse. ¿Por qué hacen esto? Pues porque descubren que existe un pie pequeño, que no es otra cosa que un ser humano que por casualidad pues, estrelló su avión en esa zona, y ellos, en el afán de descubrir la verdad, pues hacen este descenso. Finalmente pues se encuentran esta comunidad de seres humanos, y cuando están a punto de revelar la verdad, el líder de los yetis confiesa que pues efectivamente ha forjado una serie de leyes que además hace plasmar en rocas que penden de su cuerpo, y estas leyes que se muestran inflexibles, irrebatibles y que empiezan a caer por su propio peso, bueno, pues tienen que seguirse manteniendo. ¿Cuál es el argumento de este líder yeti? Pues es que los yetis y los seres humanos convivieron, y los seres humanos terminaron por casi exterminar a los pie grande. Entonces decidieron ascender a esta montaña, poner un mecanismo que generara nubes y esconderse básicamente de los seres humanos. Luego forjar estas leyes, y cuando alguien las cuestionara, pues sancionarlo severamente, incluso con el ostracismo o la expulsión de la comunidad. La solución que el director nos propone es asombrosa, no la voy a revelar, porque tiene que ver con el seguir las reglas, pero también el conocer la verdad y cuestionar esas reglas, porque pues finalmente el derecho tiene que tener un parámetro de justicia, y no es la norma por la norma, sino hay otros valores implícitos. Justo en el cine Pie Pequeño del director Kirkpatrick del 2018, para no perdérsela. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana, así que no lo olvide. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.